Hola, desde hace bien poco se ha empezado a valorar a las mujeres más allá del ámbito del hogar, de ser madre, de hacer las tareas domésticas. Y hasta ahora se nos han contado siglos y siglos enteros de avances, en algunos casos retrocesos, sin contar a las mujeres. Conocemos a Marie Curie, a Juana de Arco, a Teresa de Calcuta, a Cleopatra y a pocas más, a un puñado más. Y hemos creído que mujeres en la historia ha habido ellas y las otras pocas que nos conocemos, que no ha habido más, dejando a miles de mujeres en el lado oscuro de la historia, invisibilizadas por esta. En este vídeo voy a hacer una introducción a las mujeres en la historia, dando pie a los vídeos que voy a subir las próximas semanas seguidos a este. Pero como siempre, comencemos desde cero. La historia se ha percibido como unos hechos o sucesos e incluso acontecimientos colectivos. Si abrimos cualquier libro de historia, o no solo de historia, sino de ciencia, de filosofía, de letras, en los que te narren la historia o te narren personajes famosos, importantes, destacados, que hayan marcado esos puntos, veremos que todos, o en su gran mayoría, son hombres. Reyes, guerreros, políticos. Pocas veces veremos a mujeres protagonizar estos hechos. La historia ha sido escrita por hombres, narrada por hombres y explicada por hombres. Este es el punto inicial. Analizándolo más a fondo, las mujeres somos la mitad de la población. Somos y hemos sido la mitad de la población, un 50%. Si leemos la historia de nuevo con este punto de vista, veremos que falta la otra mitad de la historia. Veremos que falta la historia de la mitad de la población. Es común, nos han hecho creer que las mujeres no hemos hecho nada nunca, hemos hecho pocas cosas. Marie Curie, Juana de Arco, Cleopatra y poco más, ¿no? Que no hemos hecho nunca nada importante, que todo lo importante, todos los avances han sido hechos y protagonizados por hombres. También hemos crecido con la idea de que la mujer, antes, ahora ya no, menos mal, antes solo se encargaba del hogar, de los niños, y ya, que por eso no ha protagonizado la historia, por eso siempre el hombre era el protagonista y el hombre siempre el inventor y el creador de todo, porque la mujer estaba en casa cuidando a los hijos. Pero hemos ignorado que desde la prehistoria, ojo, desde la prehistoria la mujer ha hecho más que quedarse en casa a cuidar a los hijos. Ya entonces éramos agricultoras, cirujanas, curanderas, recolectoras. No nos quedábamos en casa cuidando a los hijos primitivos y ya. Aparte, somos responsables directas de la creación de relaciones y sistemas afectivos, sexuales, políticos, sociales. ¿Cómo es que la historia no habla de nosotras cuando en sí hemos sido un pilar de los que estaba ahí? Para hablar ya no solo de cómo la historia nos ha silenciado durante años y siglos, sino también cómo a día de hoy seguimos estando silenciadas o siguen estando silenciadas mujeres importantes en la historia, e incluso para entender cómo es que creemos que el hombre ha sido el que lo ha hecho todo, tenemos que hablar de un término, el androcentrismo. El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como el centro de todas las cosas. El término fue introducido por Charlotte Perkins Gilman en 1911, es decir, no es nada actual ni las feministas modernas de ahora, es de la primera ola feminista. Charlotte lo introdujo en su obra The Man-Made World, libro el cual voy a dejar en PDF en inglés, ¿vale?, en la descripción, como ya sabéis que voy a dejar más análisis para que profundicéis vosotros si queréis. Y el introducirlo marcó, podemos decir, un antes y un después en los análisis sociológicos de la época. El androcentrismo parte de que la mirada masculina es la única y es universal, generalizando para toda la humanidad. Y claro, esto lleva a la invisibilización de las mujeres, negando nuestra mirada del mundo, nuestra forma de vivirlo y, como no, de nuestras aportaciones a la historia. La actual visibilización de las mujeres en la historia es el resultado de años y años de luchas para ser reconocidas. En 1789, en pleno auge de la Revolución Francesa, fue escrito el primer texto hablando sobre los derechos humanos, que es el que daría pie a los derechos humanos que hay actualmente. El texto se llamaba Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A lo mejor lo habréis dado en filosofía, en educación para la ciudadanía o directamente en historia. Pero quizá os sorprenda, esta declaración en ningún momento hablaba de las mujeres, literalmente hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. No se consideró a las mujeres, y estamos hablando de la Revolución Francesa, que seguía unos ideales de igualdad y de libertad. Tras esto, hubo mujeres a las que no les agradó. Y aquí tenemos a Olympe de Gouges, que a esta mujer no la habréis dado directamente. Ella en 1791 escribió Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, parafraseando la anterior declaración, es decir, cogiendo los derechos del hombre y del ciudadano y cambiando hombre y ciudadano por mujer y ciudadana. Olympe ya entonces denunciaba cómo la Revolución Francesa, con sus ideales, ya decimos, de igualdad y libertad,
no incluía a las mujeres y las olvidaba en su proyecto. Quiero destacar la frase del prólogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Olimpe escribía entonces: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no te privarás de ese derecho. Dime, ¿qué te da Imperio Soberano para oprimir a nuestro sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Os voy a dejar esta declaración en la descripción también para toda personita que quiera leerla. Volviendo a la historia, las feministas a finales del siglo XIX empezaron ya a poner en duda la historia que siempre se nos había contado. Ellas alzaron la voz y se rebelaron contra esa idea y esa narración. En 1988, dos historiadoras, Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser, escribieron Historia de las mujeres, una historia propia, el cual fue referente en el movimiento feminista entonces para comenzar a reconstruir nuestra historia. Hace menos de 50 años, ya decimos, en los años 80, que las mujeres obtuvimos el derecho a ser reconocidas en la historia, cosa ignorada, negada o dudada hasta entonces. Pero aún a día de hoy ese derecho se nos niega de forma consciente o inconsciente. Y esto tengo que destacarlo para algunos chicos. Y sí, va dirigido a esos algunos chicos. Destacar la historia de las mujeres no quiere decir que queremos que las mujeres estemos por encima de los hombres. Uy, ¿os creéis tan superiores que hacéis hasta una historia propia? Algunos chicos os creéis, por lo que he visto en mis comentarios, que el que la mujer sea reconocida en la historia es para dejaros mal, para decir, ¡buah! Sois peores que nosotras. El hecho de que las mujeres tengamos que reescribir nuestra historia no está para oprimiros ni joderos. No, está para reivindicar lo que hemos hecho y que hemos estado ahí. ¿Creéis que es privilegiado que las mujeres tengamos que reescribir la historia completamente porque en ningún momento se nos ha contado en ella? Y eso es de todo menos privilegiado, hay que decirlo como tal. Si tenemos que escribir nuestra historia propia es porque no estamos representadas en la historia normal, en la historia de la humanidad, la historia la cual debería representar a hombres y mujeres por igual. No vamos a situarnos por encima de vosotros y humillaros. No, vamos a reivindicar lo que hemos hecho y a reconocernos como lo que hemos sido y lo que somos actualmente. Como ya he dicho al principio de este vídeo, voy a continuar haciendo una lista de varios vídeos hablando de mujeres en las ciencias, en las letras, en las artes o directamente mujeres históricas, mujeres que marcaron un antes y un después en algo, mujeres pioneras, a las cuales no vais a conocer por mucho que conozcáis a Marie Curie, Cleopatra y 4 gatos más. Algunas de esas mujeres fueron conocidas, reconocidas, aplaudidas en su época y años después se las comenzó a invisibilizar hasta a día de hoy, que no las conocemos. Otras se quedaban a la sombra de su marido o directamente firmaban como hombre o firmaban a nombre de su marido. E incluso algunas, su familia, pareja e incluso hijos, las encerraron en psiquiátricos porque no era normal lo que hacían, porque eso no era de mujeres. Han sido mujeres luchadoras, han sido pioneras. ¿Y qué queréis que os diga? Ya es hora de comenzar a ser reconocidas en la historia. Ya sabéis que dejo todos los links, enlaces, análisis, textos en la descripción, así que pasaros por allí y echarle un ojo a todo. Y eso ha sido todo.